24 horas después de los comicios municipales, Venezuela comienza a interpretar los resultados obtenidos tanto por el chavismo como por la oposición. Un nuevo mapa político muestra que la mayoría de las alcaldías del país quedaron en manos del oficialismo, pero que las principales ciudades respaldaron a los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática. NTN 24 tiene las reacciones del líder opositor Leopoldo López, quien habló con nuestra directora de contenidos y enviada especial a Caracas, Idania Chirinos, sobre lo que representa para los detractores de Nicolás Maduro esta nueva elección y lo que viene para el futuro del país. A continuación, la entrevista. Estamos con Leopoldo López, coordinador nacional de Voluntad Popular, la organización política que mayor número de alcaldías logró en esta elección de ayer. Leopoldo, buena tarde. Sí, buenas tardes. El día de ayer, como sabes, tuvimos una jornada de elecciones municipales en donde logramos avanzar en muchos lugares en donde el gobierno venía gobernando pueblos pequeños, ciudades grandes, Chaguarama, Estado Guárico, un pueblo pequeño, o una capital como Maturín, que logramos ganar reivindicando liderazgos locales, organización popular y una propuesta de cambio a nivel local. Ahora, la lectura posterior a lo que se ha conocido hasta ahora, porque insisten siempre en señalarme que cuando se tengan ya los datos definitivos seguramente se acortará sobre todo el trecho entre lo que fue la votación del PSV y la votación de la Mesa de la Unidad. Sin duda, nosotros allí tenemos que hacer una reflexión sobre lo que fue la votación a nivel nacional. Como te decía, hay unas realidades locales en donde se reivindicaron liderazgos en pueblos y en ciudades, pero a nivel nacional también allí hay que hacer una reflexión de qué fue lo que ocurrió. Lo primero es que hay que reconocer nuevamente que ir a unas elecciones en Venezuela no es ir a cualquier tipo de elección. Ir a una elección en Venezuela es David contra Goliat, es enfrentar a todo el poder del Estado, a todos los recursos, a un cerco mediático cada día más cerrado, a un abuso de poder sin límites que no tendría comparación con ninguna otra contienda electoral. Nosotros convencidos, como estamos, que tenemos que derrotar a un gobierno antidemocrático por la vía democrática, hemos ido y seguiremos yendo a los procesos electorales. Pero ir a un proceso electoral no puede dejar de atender la realidad de que estamos yendo en condiciones de profunda desigualdad. Y lo segundo, que nosotros hacíamos un planteamiento el día de hoy, tiene que ver con lo que significó un cuestionamiento que es una parte importante de la mayoría que representamos quienes estamos en la unidad, quienes estamos con la propuesta de cambio, de haber planteado en abril que ganamos las elecciones y no haber defendido ese triunfo con mayor contundencia e invitar a un proceso electoral meses después. Nosotros desde la Unidad Democrática tenemos que hacer una reflexión para poder afinar, para poder cohesionar y para poder avanzar en la interpretación, la organización y el impulso de esa mayoría que hoy quiere cambio en Venezuela. El país del día sábado sigue siendo el país del lunes. Los resultados electorales de ayer no cambian la realidad de la escasez, de la inflación, de la inseguridad, de la vocación antidemocrática de este gobierno. Más bien la profundizan y nosotros en ese sentido estamos en la obligación de saber interpretar y saber avanzar en una propuesta de cambio. La pregunta obligatoria que tengo que hacer es ¿cuál ha tenido entonces que ser la actitud en abril cuando se dijo que no se estaba conforme con los resultados electorales? Mira, nosotros hicimos ese planteamiento de manera privada y lo hicimos también en semanas recientes públicamente. Nosotros creemos en la lucha no violenta, nosotros creemos en la protesta popular, nosotros creemos que ese era un momento en donde teníamos que expresar esa mayoría en las calles. Estar en las calles no significa estar en las calles de forma violenta. El gobierno venezolano ha hecho un planteamiento que significa un chantaje para los venezolanos. El gobierno le dice al pueblo venezolano que si nosotros convocamos a la calle para reivindicar nuestros derechos, estamos haciendo una invitación a la violencia. Eso no es verdad. Nosotros tenemos que reivindicar la protesta pacífica, la protesta no violenta, la protesta colectiva, el hecho colectivo de saber que tenemos una posición compartida y que tenemos que saberla defender, que es un derecho consagrado en la Constitución. El gobierno lleva años construyendo esta idea de que cuando convocamos a la calle estamos convocando a la violencia. No, los violentos están del lado del gobierno y así se han manifestado una y otra vez con grupos de colectivos que el gobierno financia, impulsa, que permite la altísima impunidad que hay en lo político y en los ciudadanos. Y nosotros no podemos caer en el chantaje de entregar
el derecho a la protesta, el derecho a la reivindicación de todos los derechos que están consagrados en la Constitución, haciéndonos sentir en las calles de las ciudades, de los pueblos, de los barrios, los caseríos de toda Venezuela. Leopoldo, de aquí en adelante, ¿cuál es el camino para la oposición? De aquí en adelante, ¿cuáles son las acciones? ¿Qué es lo planteado? Mire, Dania, por más difícil que parezca en un momento como el día de hoy, 9 de diciembre, después de lo ocurrido ayer electoralmente, nosotros seguimos manteniendo la tesis de que este es un gobierno que no puede durar 6 años y que nosotros, representando una mayoría del pueblo venezolano que quiere cambio, una mayoría de un pueblo que está agobiado por la escasez, por la inflación, por la ineficiencia, por la corrupción y también por la vocación antidemocrática, tenemos que articular esa mayoría y convertirla en una fuerza que permita, dentro de la Constitución, que están los mecanismos allí planteados, para impulsar el cambio político en nuestra nación. No es fácil, no lo es. Enfrentaremos muchos obstáculos en el camino, enfrentaremos muchas amenazas, muchas descalificaciones, pero a nosotros nos corresponde dirigir, a nosotros nos corresponde asumir los riesgos que tengamos que asumir, a nosotros desde la dirigencia política nos corresponde señalar un camino, por más oscuro que parezca el horizonte, de interpretar a esa mayoría del pueblo venezolano que hoy está sometido a largas colas, que hoy está sometido a la humillación para conseguir 2 pollos, 1 litro de aceite o 1 kilo de arroz, que hoy está sometido a ir a un hospital, enfermarse y no saber si va a conseguir los medicamentos, ni la enfermera, ni el médico que lo puedan atender. Un pueblo que está sometido a 60 homicidios todos los días y que está sometido a no tener oportunidades de progresar. A nosotros nos corresponde, por más difícil que sea, saber interpretar a ese pueblo que quiere una mejor Venezuela y poderla no solamente plantear, dibujar, sino también organizar y acompañar para que esa mayoría se haga sentir y que logremos un proceso de cambio. Leopoldo, un millón de gracias por estar en NTN. Muchísimas gracias a ti, Dani, a todos los que nos están viendo, a nuestros hermanos latinoamericanos. No queremos dejar esta oportunidad para pedirles que nos sigan acompañando. Para nosotros, el hecho de que ustedes se informen de lo que está pasando en Venezuela es muy importante. Les pedimos que estén atentos a todo, al público en general, a los periodistas, a los gobiernos, que entiendan la complejidad de lo que nosotros estamos viviendo en Venezuela y que nosotros, demócratas como somos, siempre estaremos abiertos a un diálogo y a la construcción de una salida democrática de la crisis que estamos viviendo en nuestra nación. El gobierno de Estados Unidos cede a la presión. La administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad metida en su contratista de la Claudia de las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo el mandatario de este país, Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país. Bienvenidos a la 1:27 de la tarde en Buenos Aires. Saluda a Karen Pereira. Comenzamos. Lo que significa este libro.